aprovechamos para adentrarnos en el análisis y lo hacemos además de la mano de uno de nuestros expertos, es Daniel Pernas, director de DPS Trading. Daniel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias a vosotros. Y feliz año. Feliz año igualmente, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, día 2 de enero, hoy como decimos no tenemos la referencia de Wall Street como suele ser habitual a esta hora, pero sí tenemos al menos esa referencia de la renta variable europea. En estos primeros compases, no solo de la sesión bursátil del día, sino de la sesión bursátil con la que arrancamos el año, ¿cómo estás viendo el comportamiento de las bolsas? Bueno, a principios de año, normalmente el primer día del año es como hacemos siempre nosotros, ¿no? Siempre tiene buenos propósitos. El primer día del año suele ser tranquilo. Además, hoy la renta variable americana está cerrada, con lo cual, día bastante tranquilo, pero veremos si tiene continuidad, porque hay bastantes nubarrones por el camino. Ya lo decíamos a cierre de 2022, tenemos que tener en cuenta que gran parte de las incertidumbres que sobrevolaban pues los mercados el año pasado las estamos arrastrando este año. Aquí no es año nuevo, vida nueva en el caso de los mercados, sino que arrastramos gran parte de esas incertidumbres y, por supuesto, toda la volatilidad que va acompañada de ellas. Inflación todavía elevada, está hablando Michael Burry de que en Estados Unidos, por ejemplo, quizás este pico de inflación vaya acompañado de otro pico dentro de unos meses. No descarta, por tanto, que este pico en la inflación de Estados Unidos sea el definitivo. Bueno, se está augurando, ¿no?, esa llegada de la recesión en Estados Unidos más tardía quizás que la que tengamos en Europa. Se habla ya de cómo en esta primera mitad de 2023 pues vamos a estar marcados en el viejo continente por esto. Evidentemente las incertidumbres de la guerra, del shock energético en el viejo continente. ¿Qué apuntarías, ¿no?, sobre estos nubarrones? Bueno, yo creo que el año pasado fue un año histórico, digamos, porque la FED subió 425 puntos en los tipos de interés en 9 meses y sabemos que estas subidas no suelen tener un efecto inmediato. Por lo tanto, tenemos que ver a lo largo del 2023 cómo se traducen tanto en cuanto a beneficios empresariales, y después también habría que ver si la FED va a cumplir con lo que dice que va a cumplir. Porque en principio hasta 2024 no se espera una bajada de tipos de interés. Después hay otro tema, hay muchos inversores que están esperando a lo que se llama el Fed Pivot, y a mí me gustaría compartir este gráfico. A ver, vamos a... Un segundito que voy a compartir la pantalla. Se ve ahora el gráfico, ¿verdad? No. No se ve. Un segundo. Bueno, si no lo digo de palabra, no hay problema. Hay muchos inversores que están esperando al Fed Pivot, es decir, el punto donde la Fed deje de subir tipos de interés y a partir de ahí los baje. Sin embargo, históricamente, desde el año 1970, cada vez que se produce, digamos, ese punto máximo de tipos de interés, el S&P 500 baja, no sube, al menos inmediatamente. Después, una vez que están los tipos de interés determinadamente bajos, ahí sí que empieza la subida del S&P 500. Es decir, no es que vaya a llegar ese punto máximo y a partir de ahí sí o sí vayan a haber subidas. De hecho, en bolsa es muy difícil decir si se va a producir un escenario a la fuerza se va a producir un escenario B. Es decir, no, ojalá fuese tan fácil, pero no, hay que hacerle seguimiento a todos estos factores que has comentado. También habría que ver la salida de China al COVID. Veremos ahora estos meses de apertura en qué se traducen, y habrá que ir monitorizando poco a poco, a ver cómo se va comportando el mercado.
Hablando del pivote de la Fed, la mayoría de los economistas, hoy Wall Street recogía algunos de los principales análisis y los aunaba. Vemos como gran parte de los economistas de grandes casas de análisis, Barclays, Bank of America, UBS, BNP Paribas, indican que la Fed va a subir los tipos de interés a lo largo del primer trimestre de este 2023, es decir, que vamos a seguir viendo esta pauta que hemos estado viendo en la segunda mitad de 2022, pero que hará una pausa en el segundo trimestre y comenzará a recortarlos ya en el tercer o cuarto trimestre. ¿Cómo observas estos timings que se están apuntando? Según dijo Powell, hasta 2024 no va a haber subida de tipos, no va a haber bajada de tipos. Entonces, es que es muy difícil, porque yo creo que ni ellos mismos lo saben, porque un día te dicen una cosa y al día siguiente te dicen otra. No hace mucho comentaban que va a ser temporal la inflación, que va a ser provisional, y ya vimos lo que hicieron a lo largo del 2022. Por tanto, es que es muy complicado predecir la política de tipos. Iremos viendo a lo largo del año. Digamos que técnicamente las bolsas están en tendencia bajista, tanto el S&P como el Nasdaq. Digamos que los valores tecnológicos son los que más están sufriendo debido a que subidas de tipos de interés afectan más a los valores de crecimiento. Y bueno, este tipo de valores están arrastrando también al S&P 500 y contrasta un poco con la situación del Dow Jones, donde si bien ha corregido este año como todos los índices, la corrección no ha sido tan profunda tanto como en el S&P 500 como sobre todo sobre el Nasdaq 100. Después en Europa la situación es similar al Dow Jones. Tenemos al DAX con fuertes subidas desde mínimos del año. El Eurostoxx prácticamente está igual y veremos lo que hace el precio cuando se produzca una reversión a la media de 200 sesiones. De momento yo creo que es prematuro tener algún tipo de escenario alcista, por lo menos bajo mi punto de vista. Nos indicas, Daniel, realmente respecto a los bancos centrales, en este caso concreto respecto a la Reserva Federal, ni ellos mismos saben con certeza qué es lo que va a ocurrir y mucho menos cómo van a actuar en función del escenario que se nos abra en los mercados. Mucho hablábamos en la recta final del 2022 sobre este 2023 como un año para la renta fija, ¿no? Hemos visto un 2022 en el que tanto la renta fija como la renta variable pues han sufrido un impacto notable de todas estas incertidumbres que estamos comentando. Para 2023, ¿ves claramente la renta fija como uno de los activos estrella? Yo creo que puede hacerlo razonablemente bien, porque no creo que vayan a subir mucho más los tipos de interés, pero claro, depende un poco de cómo se comporte la inflación. Powell comentó que no quiere ver otro escenario como la década de los 70. Entonces, claro, habrá que ver si le creemos o no. Si le creemos y empiezan a salir datos de inflación de nuevo negativos, sí que va a subir los tipos. Si los datos de inflación están más controlados, igual se puede relajar un poquito. Habrá que ir tanteando porque, como comentamos antes, está complicado el escenario. Pero yo creo que la renta fija sí que no sé si este año lo hará bien, pero yo creo que a largo plazo lo va a hacer bien. Por lo menos creo que es lo más probable. Y Daniel, respecto a la renta variable, ¿algún sector, algún valor que estés vigilando en estos momentos? Sí, a mí me gusta mucho el sector del lujo. Por ejemplo, en Europa tenemos a Louis Vuitton, que es una compañía muy potente. Además tiene objetivos alcistas técnicos activados y creo que es un valor que se podría tener en cartera. Digamos, es uno de los pocos valores con los que yo estaría tranquilo. Después, en renta variable americana, pues bueno, de las grandes me gusta mucho Microsoft, aunque técnicamente de momento está bajista y con la media de 200 descendente. Pero bueno, creo que a largo plazo que lo puedo hacer muy bien. Escalación atractivas.
Pues nos quedamos con ese análisis. Daniel Pernas, director de DPS Trading, muchísimas gracias por acompañarnos, como decimos, ¿no?, en esta primera sesión bursátil del año 2023, que esperemos que si nos depara sorpresas sean al menos buenas sorpresas. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Y nosotros, mientras tanto, aprovechamos